Hoy vamos a pintar unas hortensias y lo vamos a hacer en negativo. Van a ser unas hortensias blancas en las que vamos a reservar el blanco del papel para sacar la forma general de esas hortensias, aunque luego trabajaremos dentro de ellas para darles ese detalle que tienen las hortensias con un montón de pétalos pequeños, digamos, dentro de ellas y darles todo el volumen general que estas flores tienen. Y vamos a utilizar la pintura en negativo no solamente para las hortensias, sino también para los verdes que va a haber detrás de ellas, todas las hojas, los huecos que hay entre ellas, en las que vamos a dar unas manchas de verdes con distintos grados de luz y de oscuridad, y después, pintando en negativo, vamos a sacar algunas hojas, algunos tallos, levantando pintura, para ir dando forma a todo ese conjunto muy detallado de vegetación que hay detrás de estas flores. Espero que os guste, aquí va la demo comentada paso a paso. Empezamos humedeciendo el papel abundantemente porque vamos a trabajar sobre una base húmeda que nos permita que los bordes sean fundidos. Y comenzamos a introducir los verdes, librando y dejando con el blanco del papel las formas más o menos redondeadas de las hortensias de la imagen. Como veis, al trabajar en húmedo, al humedecer previamente el papel, los bordes que van quedando siempre en torno a las manchas blancas de las hortensias van a ser bordes que queden fundidos. Vamos introduciendo distintos tipos de verdes, a veces mezclando verde oliva con un poquito de verde perileno, verde óxido de cromo, de tal forma que quedarán algunas zonas más claras y algunas zonas un poquito más oscuras, ¿no?, en el conjunto de la acuarela. Pero al estar húmedo el papel, pues todos los colores van fundiendo en el propio papel y las manchas quedan muy indefinidas, muy sutiles. Como veis, también me ha ayudado de un pañuelo de papel para ir frenando un poco el avance de la pintura y preservar esos blancos en las flores. Una vez que tengo más o menos establecidos las áreas en las cuales van a estar situadas las flores, veréis que voy introduciendo pues nuevos toques con verdes que siguen fundiendo porque el papel sigue estando bastante húmedo. En la parte inferior he introducido una mancha más clara, color tierra, para representar un poco una jardinera en la que están esas flores. Y con la paletina voy aprovechando la humedad para ir abriendo algunas luces, que serían tallos de estas flores que estarían en una zona de luz, ¿no? Por eso al levantar la pintura quedan como más brillantes. Como el papel está mojado, la pintura se levanta bastante bien. Y vamos un poco combinando esas manchas de tallos más claros con tallos un poquito más oscuros. Ya vamos a ir introduciendo algunas pinceladas más oscuras con verde perileno en torno a algunas zonas de las flores para que me den un poquito el hueco, digamos, y la profundidad que necesita la pintura, ¿no? Como veis, todos los verdes que hay detrás de las hortensias son bastante variados, y también pintando en negativo vamos a aprovechar para ir sacando algunas formas de lo que podrían ser hojas que estarían detrás, digamos, de esas hortensias. Introducimos la forma de la hoja y después vamos extendiendo un poquito la pintura
y la hoja aparece un poquito en negativo, rodeada de esas zonas más oscuras. Hacemos lo mismo en otras partes de la acuarela. Y de esta forma vamos haciendo que ese fondo de verdes sea un fondo también muy variado, en el que aparecen por aquí y por allá algunas formas reconocibles de hojas que van a ayudar a que el planteamiento sea un poquito más realista. Seguimos trabajando, introduciendo toques más oscuros. Ya sabéis que no hay luz sin sombra y que por lo tanto cuando rodeamos una luz de manchas más oscuras, esa luz adquiere una plenitud muchísimo mayor. Vamos a empezar a trabajar dentro de las hortensias y para ello vamos a humedecer primero por dentro todas ellas para ir trabajando un poquito el volumen, ¿no? Entonces, con unos tonos gris azulados vamos introduciendo algunas manchas en la parte baja de esas hortensias, de esas flores, y la parte alta queda con el blanco del papel completamente en luz, lo cual le va a dar un volumen a la escena que nos viene muy bien para que la luz y la sombra se repartan de manera adecuada por dentro de las flores. Al humedecer previamente cada flor, las manchas que van quedando también van teniendo bordes bastante. Como veis, ya vamos consiguiendo un poquito de volumen en las flores y intensificando algunos oscuros en torno a las flores principales, vamos todavía haciendo que esas manchas de flores vayan saliendo aún más. Observad que voy introduciendo toques más oscuros, pero enseguida con agua voy un poco extendiendo esas manchas para que siga sin haber bordes muy nítidos. De esta manera vamos aislando las flores sobre ese fondo verde y haciendo que vayan saliendo hacia nosotros y teniendo un volumen. Sigo trabajando un poquito en negativo, todas las plantas que hay por detrás, abriendo tallos, abriendo luces. Normalmente es interesante abrir luces en las zonas oscuras y meter sombras en las zonas claras. De esa manera vamos proporcionando a la acuarela pues continuos contrastes en todo el formato y le dan bastante interés. Vamos introduciendo también algunas hojas sueltas que sobresalen de la jardinera, así como algunos tallos, con pinceladas bastante sueltas siempre. Y trabajando un poquito dentro de las propias hojas que se han ido generando con la pintura en negativo. De esta manera van apareciendo en la parte de atrás hojas, tallos que brillan, tallos más oscuros, que le van dando una variedad y una riqueza de matices importante a todo el fondo detrás de las flores. Cambiamos la paleta de lado y vamos a empezar a mezclar algunos azules con tierras para sacar unos grises azulados que me van a servir para intervenir ya dentro de cada una de las flores e ir dando algunas pinceladas, ahora sí un poquito más en seco, en las que voy sacando de una manera también suelta
un poco los pétalos tan característicos de estas flores. Es un proceso un poquito más lento en el que tengo que ir un poco preservando pequeños espacios más claros y algunas marcas un poquito más oscuras, que son las que me van a ir dando un poco esas formas tan características que tienen los pétalos de las hortensias. Para ello utilizamos un pincel más fino, más preciso, que es el que nos va a permitir un poquito hacer este trabajo. Este mismo proceso lo vamos a ir repitiendo en todas y cada una de las flores. Para ir sacando todo ese detalle, pequeño detalle de pétalos, de flores más blancas, de pequeños huecos en las propias formas de las hortensias, que son los que me van a dar el aspecto de estas flores tan características, que están además compuestas a su vez de un montón de flores individuales, todas ellas en racimo. Seguimos en todo caso manteniendo en la parte alta bastante luz para que se mantenga esa sensación de volumen general de la flor. Hemos ido trabajando un poquito en todas las flores de este modo, sacando un poquito más los pétalos, los pequeños huecos, y a medida que la acuarela va secando, lo que sucede es que van perdiendo intensidad y tenemos que ir un poco reforzándolos. Pero como veis ya van saliendo esos detalles que dan un poco la sensación o el aspecto general que tienen estas hortensias. Preparamos una aguada más oscura para ir un poco también intensificando algunos de los oscuros que hay en la parte posterior de las hortensias, en la zona de verdes, y que van a hacer que se manifiesten huecos más profundos en la vegetación, que las luces que tienen esas hortensias salgan mucho más y haya contrastes más intensos. Así en la vegetación posterior irán quedando zonas más profundas, zonas más superficiales, y damos al conjunto esa sensación de hojas que entran, que salen, que están más escondidas en la sombra o que quedan más expuestas a la luz. Es un trabajo en el que poco a poco vamos equilibrando todo, ¿no? Equilibrando los valores tonales para ir sacando las zonas más de luz, más de sombra, los tonos intermedios. Intentando tampoco dibujar demasiado, simplemente sugerir más bien, ¿no? Fijaros que estos toques en oscuro detrás de las flores son también muy importantes para que las flores vayan tomando volumen, vayan saliendo un poco del papel casi, ¿no?, hacia nosotros. Y ahora vamos a seguir un poquito equilibrando también el trabajo dentro de las propias hortensias para sacar algunos puntos más oscuros que dan esa sensación de algunos huecos que se producen entre las flores. De ahí este trabajo con el pincel más fino, donde vamos un poco tocando aquí y allá para seguir un poco consiguiendo el volumen de la escena.
Fijaros que empiezo marcando en oscuro algo y luego con otro pincel con agua escurrida voy extendiéndolo un poco para que no se produzcan bordes muy duros. Voy cambiando el pincel cada toque. Primero el toque más oscuro, después con agua, el pincel escurrido, pero con agua extendiendo un poquito la mancha. Y así vamos poco a poco y con mucha paciencia, dando la impresión de que esas flores, esas hortensias están llenas de detalles. Y como venimos insistiendo, manteniendo en la parte de alta la luz sin mucho detalle para que se siga viendo ese volumen de manera inequívoca. Siempre podemos seguir pintando en negativo alrededor de las flores para continuar sacando, delimitando algún borde. Pero también conviene que en algunas hortensias, las que no sean tan protagonistas, no trabajemos tanto, ¿no? Lo dejemos un poquito más abierto. También salpicar con el pincel me puede ayudar a sacar algunos puntos adicionales. Y poco a poco nuestra escena va tomando cuerpo, con algunas hojas adicionales en la parte inferior. Si hemos perdido alguna luz dentro de las flores, también podemos con la paletina levantar un poquito con ayuda de un pañuelo y recuperar algún blanco que se haya podido perder en el proceso. Como veis, ya son pequeñísimos detalles para sacar alguna forma, para intensificar alguna sombra. Ya un trabajo fino de pincel, de detalle, para ir cerrando un poco esta escena de hortensias en una jardinera. Este trabajo lo podéis hacer también con hortensias de otros colores, siempre manteniendo la luz en la parte alta y generando volumen en las partes inferiores. Y ya tenemos nuestro trabajo acabado. Hay que saber parar también para no llenarlo de detalles. Espero que os haya gustado y ya sabéis, a practicar. Nos vemos en el próximo vídeo.